Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos y muy bienvenidas a la asignatura de Literatura de Lengua Española 2. Continuamos nuestro recogido por la literatura del siglo XX en España. Ahora te propongo leer la narrativa de posguerra con una doble lente: realismo social y experimentación formal. Veremos cómo estas dos líneas dialogan y chocan, y a veces se mezclan entre Cela, Delibes y Martín Santos, que son los autores claves de este periodo. Nos situamos entonces entre el año de 1939 y 1975. Censura, autarquía, cambios sociales y, pese a todo eso, un campo cultural que encuentra fisuras para publicar, discutir e innovar. Nuestro foco en esta videoclase, del realismo crítico al montaje y al flujo de conciencia, con Madrid y el mundo rural, con escenarios que organizan nuestra mirada. Bueno, estos son los objetivos de aprendizaje que destacamos. Contextualizar este periodo cronológico que va del 39 hasta el 1975, identificar rasgos del realismo social, lo que ya vimos en la unidad pasada, y reconocer procedimientos de innovación, sobre todo en tres escritores, que son Cela, Delibes y Martín Santos. Al final, deberías poder explicar en dos, tres frases qué hace realista o experimental un fragmento y cómo se produce ese efecto. Entonces, estos son los objetivos de aprendizaje de esta unidad. Te propongo que haga la lectura de las obras presentes en esta unidad para que pueda reflexionar un poco sobre las características de este periodo. Empezamos entonces con el contexto posguerra y el campo literario propiamente. Bueno, entonces, tras el año 1939, la vida pública queda marcada por la penuria, la censura previa y un fuerte control institucional. Y este control institucional, como vimos en la unidad 1, está marcado sobre todo por el periodo de guerras. No tan solo la guerra mundial, sino que también España enfrentaba sus propias guerras, ¿no? Como una insurgencia civil, como la dictadura que ahí estaba puesta. Pero aún así con este campo fragmentado socialmente, democráticamente y culturalmente, sobreviven los cafés, las revistas y tertulias que va a sostener el intercambio literario. Bueno, en este ambiente se libra una tensión, si así podemos decirlo, constante entre evasión y testimonio, la narrativa como denuncia o a veces también como escape. Bueno, seguimos a la diapositiva siguiente. Aquí tenemos el Café Gijón, que está ubicado en Madrid, que contextualiza un poco este escenario donde los cafés y las revistas, aun con una fuerte censura, funcionan como fuente de intercambio cultural. Podemos observar una fachada clásica en esta fotografía, ¿no? Y el espacio de tertulia. Y este café, precisamente, simboliza la sociabilidad literaria de posguerra. Aquí se comentan manuscritos, se discuten reseñas y se negocian publicaciones. La escena del café explica por qué la ciudad se vuelve un personaje colectivo en muchas novelas. Entonces, como vemos, los cafés no es tan solo el acto de uno confraternizar la propia vida, sino que el encuentro de escritores, autores, editores,
funciona como un taller editorial donde se propone publicación de obras, por así decírselo, y también el encuentro de angustias, porque vivimos un periodo de bastante censura. Y bueno, seguimos entonces al realismo social. ¿Qué es el realismo social? Que es distinto un poco de la poesía social que hemos visto en la unidad 1. Bueno, llamamos de realismo social a una narrativa con vocación de testimonio, lenguaje que es más claro, un registro un poco más coloquial, la tipificación de espacios urbano y rural, y foco sobre todo en la desigualdad, trabajo y memoria. A una mirada ética y pública. O sea, lo importante es mostrar y nombrar. Es casi como una denuncia social el realismo. Y este registro coloquial, con lenguaje más claro, nos sirve como una tela que nos permite ver lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Así como la poesía social, el realismo social busca, por medio de la poesía y de otros géneros, pensar una sociedad que está pasando por una grave crisis, crisis no tan solo económica, sino que una crisis existencial humana, porque la penuria, el hambre y un montón de otras cosas más allande a una dimensión que grita el social, ¿no? Lo social está ahí marcado por esta representación del cotidiano de que sufren las personas. A la secuencia, vemos la máquina de escribir como una metáfora del oficio, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahí? Esta metáfora de oficio caracterízase por la disciplina, por el ritmo, por la precisión. También sugiere la idea de registro, que es muy importante. Se recuerdan, mostrar y nombrar, porque recoge voces, escenas, con una prosa que va a priorizar la agilidad frente al ornamento. O sea, el poema no es más un ornamento, no es una estética pensada en la métrica y en la forma, sino que en el contexto bastante social de contenido de denuncia. Luego, a continuación, vamos a ver el tremendismo, y ahí un gran escritor es Cela, con un marco autorado en este periodo. Bueno, el tremendismo define una estética del choque, por eso este nombre, tremendismo, que caracterízase por violencia, la sordidez, que podemos añadir, la crudeza expresiva. La familia de Pascual Duarte, que es una obra clásica de Cela, es un hito, ¿no? Monólogo violento, destino fatal, lenguaje bastante cortante. Vean que es una característica de lo que vive las personas a la época, ¿no? Entonces, gente que es asesinada, gente desaparecida, gente que está en la cárcel. Entonces, Cela busca, con este tipo de lenguaje, con esta temática del destino fatal, de la violencia y de la sordidez, busca construir un escenario de crudeza bastante expresiva, ¿no? Y Cela desde ahí dará un salto en la narrativa coral de La Colmena, que será su próxima obra en el año 51. Entonces, esta noción crítica que nace con Cela va a extenderse a la lectura de obras de posguerra, ¿no? La captura subraya el impacto del término, si así puedo me expresar. No es solo un rasgo estilístico, sino que es una posición ante la representación del dolor.
Entonces, si podemos destacar algo importante de Cela es que logró, como ningún otro escritor y autor, traer para sus novelas esta característica de la violencia, de la sordidez. Y es claro que está totalmente dialogado con la censura, con la dictadura. No es posible que un escritor con un compromiso social, con un compromiso ético frente a la vida, pueda dejar de abordar en sus obras el espíritu de la época. Entonces, siempre cuando miramos una obra, no tratamos específicamente de un periodo literario. Hacer un corte, por ejemplo, afirmando, bueno, de este año hasta este año tratamos del tremendismo, del futurismo, del cubismo. No, aquí traemos los años y el marco cronológico para hacer un hincapié a la importancia del contexto donde la obra es producida. Es decir, lo que pasaba en el momento con el escritor y con la sociedad en el justo momento en que la obra estaba siendo escrita. Eso es importante para nosotros. Esto es clave en este periodo. Entonces, son escritores que están comprometidos con lo social y están comprometidos con la humanidad de su época. Luego vamos a tener Camilo José Cela con La Colmena en 1951, ¿no? Aquí tenemos la fotografía de Camilo José Cela y ahí está dibujada. Entonces, ¿qué podemos marcar sobre Camilo José Cela? Polifonía y microescenas, una multitud de personajes con vidas cruzadas. Y esta es una característica marcante, porque si miramos, por ejemplo, una película que retrata la época de la dictadura, son muchas historias que se cruzan, son muchas historias que se pierden con el tiempo. Son personas que dicen hola, pero no consiguen al fin y al cabo decir adiós porque están jugadas, porque huyen de la dictadura, de los militares. Son personas que tienen sus vidas destrozadas. Entonces, La Colmena de Camilo José Cela y sobre todo la multitud de personajes con vidas cruzadas es un hecho que merece el destaque aquí en esta videoclase para pensarnos esta captura de lo humano en la obra. También vemos como rasgo montaje y narrador móvil que se saltan de mesa en mesa, de pensión en pensión. Es el típico comportamiento de una persona que está huyendo, ¿no? Entonces está sentado en una mesa, se levanta, va hacia otra mesa, va de una pensión a otra pensión, de una casa a otra casa, de una ciudad a otra ciudad. Es una persona que no puede permanecer durante mucho tiempo con el riesgo claro de ser capturada por aquellos que siguen persiguiendo. Entonces, Cela va a construir ese escenario en La Colmena. También Madrid aparece como un organismo social, ¿no? La ironía parece que convive con una piedad bastante amargada. Y la ciudad va a dictar el ritmo del relato. Mira qué interesante. Lo urbano, más una vez, está puesto de relieve para pensar la dinámica de la ciudad. Imaginen ustedes cómo es una gran capital bajo un régimen dictatorial donde no se puede moverse, no puede circular, no se puede formar grandes grupos, agrupamientos de personas. Es una tristeza, porque Madrid, por ejemplo, respira velocidad, respira encuentros, el convivio de la gente misma. Entonces, Cela va a conseguir en este caso específico capturar la ciudad que está dormida a causa
del periodo histórico, del triste periodo histórico que vivimos. Luego, a continuación, vamos a tener Miguel Delibes con el realismo ético. Bueno, aquí vamos a tener, si por un lado tenemos José Cela con Urbano y Miguel Delibes con su realismo ético, vamos a tener un paisaje bastante rural, sobre todo vinculado a la dignidad humana. El Camino, de 1950, que es una de sus obras, escucha la infancia y la comunidad. Ya Las ratas, del 62, es una radiografía de la pobreza sin paternalismos, ¿no? Entonces, son dos obras de bastante destaque que vale la pena su lectura para pensar España desde una perspectiva bastante dividida. Y es un periodo en que las ciudades y la gente no estaba totalmente organizada en la vida urbana. Había muchas personas, poblaciones en la zona rural y que estaban olvidadas desde una perspectiva institucional del Estado y del gobierno, ¿no? Así que Delibes va a escribir estas dos obras eh, con un coloquialismo bastante sobrio, un humor tierno, una característica bien interesante de un escritor que busca reflexionar sobre lo oral, ¿no? Y una ética que va de mirada que evita el sensacionalismo. Es decir, si algunos autores ponieron de relieve graves violencias cometidas por el Estado, Delibes hacía eso de una manera bastante sutil, con humor más tierno, muy posiblemente preocupado con la censura de sus obras, pero también con su propio estilo, ¿no? Luego vamos a tener su publicación en el año de 1900, perdón, y 66, con 5 horas con Mario, ¿no? Que ahí lleva la oralidad en primer plano. También es una obra que merece bastante destaque. Bueno, en esta diapositiva estamos viendo una representación artística de una fotografía de Miguel Delibes, ¿no? Eh, Pido que piensen en esta imagen como un anclaje de su tono, sobriedad, claridad y escucha de lo cotidiano, ¿sí? Su realismo, como vimos, no grita. Él convoca al lector a reconocer la dimensión de lo humano en lo que es pequeño y cuestionar la injusticia sin proclamas vacías. O sea, estructura toda su narrativa, toda su obra, bajo la armonía y la sobriedad. Es decir, que el autor va a tratar de puntos bastante importantes, como de lo cotidiano, de lo social, sino que va a ser de una manera sobria, sin provocar, como he dicho, proclamas vacías. A la secuencia, vamos a tener Luis Martín Santos, reconocido por El tiempo de silencio, ¿no? Es una novela clave, ahí del año 1962. Es un monólogo interior, con estilo intelecto libre, ¿no? Y va a mezclar registro culto y coloquial. Y la crítica social emerge ahí por medio de la ironía, la polifonía, con la sintaxis que a veces se desborda, ¿no? Para mostrar el laberinto moral y burocrático de la época. El título, bastante sugestivo, Tiempo de Silencio, nos habla sobre esta capacidad de ver la vida como un laberinto moral, ¿no? Representando también la época. Y va a surgir esta crítica social por medio de temas que son importantes
para la época y para el presente. A la secuencia les presento las técnicas del realismo social. Bueno, vamos a hacer un ejercicio mental ahora, ¿vale? Piense en una caja de herramientas, enumeración de oficios y espacios, anáfora y paralelismo para marcar insistencia, diéxis que acerca la voz al lector, escena corta y montaje que acumula microprocesos, el personaje colectivo como protagonista difuso. Entonces, esas son técnicas empleadas por los escritores para tratar específicamente la literatura dentro de esta posibilidad artística que es el realismo social, que marca ahí siempre por anáfora y paralelismo, y también diéxis, que tiene el sentido o la función de acercar la voz del narrador a la voz del lector. Y son escenas bastante cortas, ¿no? Y el proceso creativo también corto para acumular microprocesos, ¿no? Capítulos bastante cortos, relatos cortos, mezcla con el coloquial, con la norma culta, son características bastante presentes en el realismo social. A la vez, tenemos en esta diapositiva las técnicas de experimentación, ¿no? Del lado innovador, lo que tenemos, una focalización móvil y flujo de conciencia, que es bastante interesante esta característica, porque el flujo de conciencia permite al lector conocer las tramas y sobre todo lo que viven los personajes sin la necesidad de interferencia siempre del narrador. Entonces tenemos también montajes con digresiones ensayísticas, intertextualidad, por ejemplo, que dialoga con prensa y tradición. Vamos a tener ahí como técnicas de experimentación una ironía estructural que marca la narración como distinta, como distancia crítica, ¿no? Que es interesante. La ironía es una figura de lenguaje bastante difícil porque es un arte bastante elaborada. Y la ironía es importante porque resulta que ella no siempre es muy clara, objetiva. A veces está en aquel que no dijo el texto, sino lo que se desprende de su lectura. También es una forma de huir de la censura a la época. A la secuencia vamos a tener Madrid como laboratorio narrativo. Como siempre estamos destacando en este módulo la presencia de los cafés, ¿no? El café, la pensión, el taller, el callejón, son espacios mínimos que condensan tensiones de clase y de deseo. Imaginen ustedes que vivimos, por ejemplo, en un periodo de censura y su oficio es el periodismo. ¿Cómo ser un periodista en un periodo de dictadura? ¿Cómo ser un escritor y hablar de lo social, hablar de la realidad humana sin poder hacerlo? Es duro, es difícil. Por eso los cafés, las pensiones y los talleres se convirtieron en espacios de tensión, porque con la prohibición de comunicarse había ahí el miedo de ser capturado y también era el momento de compartir deseos, deseos de producir, deseos de traer lo nuevo a la poesía y la literatura, ¿no? También Madrid como laboratorio narrativo, podemos destacar el ritmo urbano que se impone en los cortes de escena, escuchamos conversaciones bastante entrecortadas, vimos escaparates, y Madrid es el escenario y es el método.
es la capital de la literatura y de los escritores a la época. A la secuencia tenemos una representación imagética por una fotografía de Madrid, ya en tiempos modernos, ¿no? Aquí tenemos la ciudad respirando sus múltiples velocidades, y el fondo este nos ayuda a entender por qué la colmena parece una cámara en movimiento, ¿no? Y por qué el tiempo de silencio necesita de métricas más internas para pensar la ciudad. Luego vamos a tener el comparativo entre los tres escritores bajo tres perspectivas: el tema, la voz y la técnica. Bueno, si ponemos en fila a Cela, a Delibes y a Martín Santos, los tres, los estilos se distinguen así. Cela trabaja un realismo objetivo y coral, ¿no? Con montajes de microescenas, focalización externa que salta de mesa en mesa, ironía seca y un Madrid organismo que zumba como panal. El ritmo es fragmentario y a la vez rápido también. El efecto de lectura es de vida colectiva en un presente siempre continuo, ¿vale? Ya Delibes encarna un realismo ético, ¿no? Claridad sintáctica, léxico preciso y oído para la oralidad. Entonces tenemos la presencia del campo, del barrio y familia como espacios morales. En piezas como 5 horas, que ya nombré, piezas como 5 horas con Mario, este es el título de la obra, aparece el monólogo dramático, que también es una de sus características. El ritmo es más pausado, con humor sobrio y una compasión sin paternalismo. Por fin tenemos Martín Santos, que abre la vía experimental, ¿no? El flujo de conciencia, un estilo indirecto libre. Vamos a ver qué más. Hibridación de registros, ensayo, ciencia, calle y digresión que piensa la narración mientras data. La sintaxis dilatada y la ironía estructural que va a producir lo que diría un extrañamiento colectivo. Bueno, y ahí tenemos la síntesis, que son los rasgos claves y autores que sintetizan esta videoclase y esta unidad. Entonces, entre 1939 y 75, la narrativa española sostiene un realismo social que requiere nombrar la vida de posguerra y al mismo tiempo desarrolla procedimientos experimentales para pensarla como mayor complejidad, ¿vale? Cela va a dibujar la colmena urbana, Delibes, a su vez, defiende una ética de la mirada sobre el campo y Martín Santo estira la forma para hacer visible lo que no se deja decir fácilmente. Bueno, para cerrar esta clase, eh, hacer un resumen de la síntesis que ya hice. Vimos cómo el realismo social y y la experimentación se reparten, ¿no? Y a veces se mezclan en la narrativa de posguerra. Entonces, testimonio, ciudad, campo, montaje, conciencia. Queda como tarea entonces, para pensar más allá de esta videoclase, leer un fragmento breve y justificar 2 o 3 frases, qué rasgos que se pueden identificar y qué efecto producen para pensar el realismo social. ¿Vale? Pueden volver a esta videoclase, acceder también a los materiales que tenemos. Así que les agradezco
por acompañarme y nos vemos a la próxima clase, el módulo 3 de la asignatura Literatura Española 2. Hasta luego, nos vemos.